Hola, ¿qué tal mis hermanos? Soy Rubén Espinosa, un laico como tú, y en esta sección del canal que ya la conocen, es un papá como tú, pues intentamos resaltar la figura paterna y sobre todo, más que nada, tomar tips y ver cómo como papás podemos influir en la vida de nuestros hijos. Y en esta ocasión tenemos a Verónica Brunkhoff, que ella es una consagrada de Regnum Christi y Legionarios de Cristo, es la misma mm, espiritualidad desde hace 21 años. Entiendo que fue en febrero cuando te consagraste oficialmente, entonces ya 21 años, bendito Dios. Y ella es licenciada en Educación y Desarrollo por parte de la Universidad Anáhuac y tiene una maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II. Y es una maestría que me llamó mucho la atención, que precisamente también vamos a indagar en el tema. Pero al leer la espiritualidad, y con esto empezamos oficialmente, al leer la espiritualidad de Regnum Christi me llamó muchísimo la atención la primera sentencia: en la contemplación y seguimiento de Cristo, que con su encarnación, vida, muerte y resurrección anuncia y realiza el reino de Dios. ¿Cómo es esa espiritualidad, Vero? Ay, pues muchas gracias, Rubén. Primero, gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Y te felicito por la iniciativa tan importante y creo que tan única. Esta es la primera vez que escucho que alguien se dedica a hablar a los papás, a los padres. Y qué importante, porque justo la imagen de Dios está tan fragmentada a veces por heridas, ¿no? En este campo. Entonces, sí que te felicito porque es muy necesario este tema. No, gracias a ti por el tiempo. Y bueno, y contestar, ¿no? Feliz. Y justo, o sea, contestando un poco sobre la espiritualidad de Regnum Christi, es justamente, es muy cristocéntrica. La mirada es en el corazón de Cristo porque Cristo justamente nos revela quién es el Padre. Entonces, por una parte, tener la mirada ahí, contemplándole a Él, y por otra parte, escuchar su invitación a extender su reino, a hacer su reino presente entre los hombres y su reino, pues ese reino de caridad, ese reino de la paz, de la justicia. eh, en fin, hay muchas parábolas de reino, ¿no? Entonces justamente se trata de eso, de hacer con que los hombres, conociendo el corazón de Cristo, lo amen, lo conozcan, se dejen transformar por Él y al mismo tiempo empiecen a ser sus apóstoles en medio de la sociedad, ¿no? Para extender su reino. Amén, amén, amén. Y para quien, bueno, con eso paso a la siguiente parte, ¿no? Que es para quien no conoce a Verónica, voy a dejar aquí en la descripción las entrevistas que ha hecho, que en lo particular, la que más me conmovió fue la que te hizo el padre Juan Antonio Ruiz. Fue una que me conmovió así muy padre, sobre todo cuando empezaste a platicar, bueno, una parte de tu testimonio que vamos a avanzar, que voy a preguntar, referirme a esa parte específicamente, porque me gustaría saber pues tu papá, ¿no? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo estaba él? O sea, tus testimonios, la verdad, son impresionantes. A mi esposa también le gustaron mucho. Y, y sobre todo, para que sigan viendo la entrevista, y su papá tenía una espiritualidad luterana, protestante, y en un regalo muy especial, eh, en una Navidad, eh, pues les da la noticia a su familia, pero vamos a platicar de que se convirtió al catolicismo, pero ese proceso ahí vamos a ir platicándolo poquito a poquito. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu papá? De los que te acuerdas, sea gracioso, sea X, sea de regaño, no sé, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente de tu papá? Ah, pues mira, qué pregunta. Así no me acuerdo si fue primer recuerdo o no. ¿Qué será? Pues por más, es algo sumamente sencillo, siento yo, pero el hecho de estar con él a veces
solamente de manos dadas viendo la tele, por ejemplo. Es un recuerdo que tengo mucho de estar siendo yo su compañerita y estar ahí a su lado, ¿no? Es un recuerdo que tengo mucho. em, y sin palabras, sin, ¿sí? O, fíjate, o sea, para mí es como un recuerdo clave, estar ahí con él, sentada, o sencillamente saliendo con él a pasear. En fin, son momentos de presencia. Pero el primer recuerdo yo creo que o sea, de estar ahí siendo su compañerita. Estar con él. Qué padre. ¿Cómo fue cómo identificas tú ya al paso del tiempo que tu papá te transmitió la fe? ¿Cómo le hizo él para transmitirte la fe? Para transmitirme la fe. Así es. Sí, en este caso, él al tener, pues cuando tú estabas chiquita o más joven, su espiritualidad luterana, ¿cómo te transmitías la fe? En este sentido, me imagino que la fe fue principalmente centrada en Cristo, ¿no? ¿Cómo te Pues transmitías? fíjate que no, o sea, más bien, digo, pues mis papás se casaron por, ¿cómo se llama en la iglesia? Matrimonio mixto, ¿verdad? Y a veces hay personas que me preguntan, pero si mi novio es protestante y yo soy católica, y cómo le hago si quiero casarme por la iglesia católica, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, entonces les platico del caso de mis papás. Entonces mi mamá católica de toda la vida, mi papá luterano de tradición toda la vida. eh, y se dio un matrimonio mixto que se da justamente, se casan por la iglesia católica siempre y cuando en este caso mi papá, que era protestante, acepte que la educación en la fe se Ah, dé en la Iglesia Católica, ¿no? de- Entonces, esta es la condición por la cual se acepta el matrimonio mixto y mi papá sin ningún problema, o sea, y así crecimos con un grandísimo respeto hacia la religión de mi papá. De hecho, por acompañarle nada más, o sea, iba con él los domingos, fíjate, los domingos, pero bueno, el domingo iba con él al culto y de hecho conocíamos a todos sus amigos de allá, ellos tenían su reunión bíblica en nuestra casa una vez al mes y así. Pero todas, somos tres hermanas, tres mujeres, nosotras teníamos la conciencia de que esa era la fe de mi papá, ¿no? La religión de mi papá, pero la nuestra era la católica. Entonces todos los sábados en la noche con mi mamá íbamos a misa en la iglesia católica y mi mamá legionaria de María, mi mamá catequista, y teníamos súper claro que nuestra fe era esa y nunca hubo ningún tipo de conflicto y mi papá nunca fue expresivo en el tema de la fe, nunca. Mi papá es, de hecho, si ven mi apellido, ¿no? Es como un poco raro, Brunkow, es como de origen alemana. Y mi papá viene de una colonia alemana en el sur de Brasil, entonces muy metódico, muy, eh, en fin, más que nada él siempre vivió un poco el tema de la fe, más por una tradición, ¿no? No tanto por una vivencia así del corazón. Entonces, no me acuerdo de ningún tipo de parte de mi papá, algo que nos hablara de la fe personal de él, no, y siempre fue una persona muy reservada, ¿sí? Pero sí me acuerdo la primera vez, de hecho, es otro recuerdo que tengo y muy chiquita, mi papá llegando con un regalo a la casa, estaba yo en mi cuarto y en eso entra él y mira, te traje un regalo, ¿no? Entonces yo, ay, a ver qué es. Estaba muy chiquita, debía ser muy chiquita porque abrí y era el típico cuadro con la oración del niño. No sé si ustedes tenían la oración del niño en sus casas cuando eran chiquitos, donde hay una niñita de rodillas al lado de la cama, así de manos juntas, y la oración del niño. Ay, pues mira, te traje eso y vamos a ponerlo aquí en tu pared, ¿no? Y en fin, y fue el que me lo regaló, tener como este hábito de hacer todos los días al lado de mi cama una oración, ¿no? la oración del niño. Ujú. En ese sentido, pues tu papá fue, de alguna manera, fue siendo paciente o entendiendo más bien, bueno, veo como una especie en ese de no tener problema con transmitir la fe católica, a lo mejor por tradición o por alguna cuestión, pues simplemente darse, ¿no? O sea, en ese amor genuino se dio a la familia y pues en parte me imagino que ha de haber sido un reto
a lo mejor mediano, no tanto, a lo mejor lo estoy latinizando mucho, ¿no? A tu papá, al ser alemán es como que es esto, y no es tan emocional como lo estoy tratando de escribir, pero bueno, eso me llamó mucho la atención, sobre todo esa parte alemana. No sé si a tu papá le tocó, o más bien a sus papás, que serían tus abuelos, le tocó alguna parte difícil durante en las épocas de guerra y demás, que tu papá recuerde o te haya platicado, Y no sé. no, sí, no, no, no. En ese sentido, yo creo que mi familia, de parte, o sea, de allá, de Alemania, vino 1800 y tantos, seguramente huyendo de alguna guerra, pero no de las principales, ¿no? No de las mundiales. Pero sí le tocó una realidad muy dura. A mi papá, desde chico, le tocó una realidad muy difícil. De hecho, em, en fin, o sea, él nace fuera de un contexto matrimonial, mi papá. O sea, termina siendo como el primer hijo en una época donde eso era visto como, ¿no? Mi abuela quedó embarazada de él y entonces luego se casan, se da una situación súper difícil. Entonces mi papá crece con muchas heridas, muchas, muchas heridas, en una época de mucha exigencia. Desde muy chico salió de casa a trabajar. A los 6 años decía él que salió a los cementerios a vender, ¿qué vendía? Floreros en el cementerio. A eso se dedicaba mi papá, pero desde los 6 años de edad, muy chiquito. Chiquito. Y mi abuelo alcohólico, una persona muy, muy agresiva. Entonces fue creciendo él en un contexto muy duro, muy, muy duro, ¿no? De tener que sí, salir de casa y de hecho muy jovencito ya dejó la ciudad para hacer su vida, para ir creciendo y en fin, y sí, una persona que en ese sentido luchó toda la vida y el trabajo ha sido como su tabla de salvación. O sea, mi papá hasta la fecha, él tiene 82 años. Wow. Cuando voy a mi casa es muy fuerte. Él lleva el mismo ritmo desde que yo está, o sea, sale a la misma hora, va al trabajo a la misma hora, regresa a la misma hora y dice él, o sea, si yo dejo de trabajar, yo creo que pierdo mi identidad, o sea, me muero, porque desde los 6 años yo no sé hacer otra cosa en mi vida que no sea trabajar, ¿no? Pero en ese sentido, sí, o sea, la vida lo forjó mucho, pero hay mucho dolor. O sea, hay mucho dolor. No fue muy fácil para él, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando te platicaba esas anécdotas, o cómo fue que te fuiste enterando sobre su infancia difícil? No sé si te platicó él o a través de otro familiar. Sí, mi mamá algunas cosas me cuenta, hay cosas que él no toca el asunto, em, pero toda la parte del trabajo y de cómo le fue, sí, que además cuando fue muy chico, resulta que fue a vivir en la casa de una familia que era unos alemanes súper estrictos. No, 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 una cosa tremenda estas historias, o sea, no, tremendo, tremendo, ¿no? Y era muy jovencito mi papá, entonces también todo eso él fue aprendiendo, ¿no? Que la vida tenía que ser muy exigente, eh, y él siempre fue muy exigente con los demás también. En fin, me iba contando como esas historias, pero sí, él o sea, lo va platicando y lo va contando y a mí me ha ayudado también mucho a entenderlo, ¿no? Y esa es una clave importantísima para un hijo, conocer la historia, eh, no solamente de vida, sino la historia emocional de los padres, para poder entenderlos. Porque una cosa que yo fui descubriendo a lo largo de la vida es que uno no puede pedir algo si la persona no lo ha recibido, ¿no? Y eso llega a un momento de la vida que uno no lo entiende y dice, no, pero ¿por qué no eres como los demás papás? Porque se puede imaginar que por esta historia que les estoy diciendo, mi papá no es una persona cariñosa, ni mucho menos. No es una persona amorosa, no es una persona, Sí, claro. no es un papá como el que uno podría decir, ah, es que todos los papás son así. Y uno va creciendo y va comparando, ¿verdad? Diciendo, pero ¿por qué el papá de mis amigas son así y el mío no? Y puede entrar como que uno es que tal y tal y tal, y puede venir la exigencia, ¿no? Y yo siento que yo fui muy exigente en algún momento, o sea, de mi adolescencia, pero por no entender, Mm. justamente no entender, estoy pidiendo algo que él no recibió en su vida.
Y eso va dando un entendimiento, ¿no? Vas tomando distancia y vas entendiendo el contexto, vas tratando de desarrollar una mirada de más misericordia, en fin. Creo que eso es importante, ¿no? El contexto, conocer para no exigir, porque luego también a mí me toca atender muchas jóvenes y que vienen, no, es que mi papá y tal y tal y tal y tal, ¿no? Y quejas y quejas y quejas. Y yo digo, bueno, a ver, cuéntame de tu papá, a ver, cuéntame cómo fue su niñez, cuéntame, ¿sabes algo de su historia? No, pues no sé, a ver, ¿cómo era tu abuelo? No, pues mi abuelo muy frío, muy... Ah, ¿no? Pues investiga un poco más, o sea, a ver si tu papá aprendió a ser papá con su papá o no tuvo como un punto de referencia, em, podríamos decir, sano, ¿no? Y eso baja muchas rayitas en las expectativas que uno a veces pone sobre los papás. Entonces, el tema de la historia, conocer la historia familiar, es clave, 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 ¿no? Para ir desarrollando como una mirada más compasiva, ¿no? Y no tanto de exigencia o de altas expectativas, no de realismo, de realismo. Incluso está más empática. Y ahorita que lo estabas mencionando, se me viene a la mente a los papás, sobre todo, que pues es a los que a lo mejor quiero alcanzar en esta entrevista, es que los papás se preparen para abrir su corazón con sus hijos en ese sentido. Es decir, la exigencia de los hijos pudiera venir, como bien lo mencionas, en la medida en la que nos desconocen a nosotros como papás y a lo mejor por la cultura o por la formación o por lo que sea, tendemos a ser reservados, tendemos a no decir ciertas cosas o a ser demasiado permisivos o a ser ausentes o lo que sea. Entonces, lo único que me gustaría resaltar aquí es pues a todos los papás que se tomen el tiempo para conocerse a sí mismos de tal forma que se puedan explicar hacia sus hijos. Es decir, mira, yo hago esto por estas razones, no como una especie de justificación, sino una especie de plática, así como de amigos, pues que fíjate, así como ahorita, ¿no? Me lo estás explicando, que tú lo trabajas con los jóvenes, que evidentemente, pues no podemos esperar que un joven entienda las cosas que nosotros apenas alcanzamos a entender ya de grandes, ¿no? Entonces es más o menos difícil. Me llama mucho la atención eso porque creo que, bueno, no sé si todo, ¿no? Pero es algo que vale la pena resaltar, que los papás se preparen para darse en sus emociones o en su interior, en su experiencia de vida, a sus hijos cuando sea el momento, aunque sea poquito a poquito, así como te lo fue mostrando de alguna manera tu papá, ¿no? Lo cual me Sí. lleva a la siguiente pregunta, que de alguna manera ya la respondiste, pero me gustaría hacerla. ¿Cómo ves actualmente a tu papá? ¿Cómo lo ves ya a la distancia del tiempo en esas reflexiones? Cuando te hice la pregunta, o sea, no sé si lo traías mucho en la mente. eh, ¿Cómo ves ahorita a tu papá? Y yo ahora, Particular, perdón, particularmente porque en una de las entrevistas lo describiste como un hombre justo y eso me llamó mucho la atención. sí, sí, esa es la característica de mi papá. Si hay algo que así puedo decir, es una persona justa porque es muy recto. Aprendió a ser muy, muy recto desde muy pequeño. En fin, sufre mucho con la injusticia. Entonces es una persona que sí, yo siempre lo vi haciendo lo correcto, ¿no? Lo correcto en su vida. Y esa es una característica así muy, muy clave de él, ¿no? De la cual aprendí. Hacer las cosas bien, ¿no? Es una persona que piensa mucho en el futuro, entonces también siempre trata de anticiparse. eh, y siempre es como muy previsor, ¿no? Está Ujú. tratando de adelantarse a las situaciones, en fin. Pero hoy en día, contestando a tu pregunta, lo veo con ternura, ¿sí? Me da ternura, porque, en fin, siento, hay personas, y más claro, por supuesto, esta generación, hay que tener en cuenta que yo estoy hablando de una persona de 82 años, Sí, de claro. una generación que sería el abuelo de muchos, ¿no? De los que están aquí. Es una generación completamente distinta, nació en el 38, o sea, completamente distinto. Yo pienso los papás de hoy
cuánta ventaja tiene, ¿no? En poder expresarse lo que estás diciendo, ¿no? En poder entenderse. Son papás que buscan la terapia, son papás que buscan, que le echan ganas mucho en darse cuenta de sus issues y tratar de pedir ayuda y, en fin, mucho más maleables en este sentido. Ojalá, hay unos que no, ¿verdad? Pero Sí, siento que es una hay de toda la generación. vida, señor, como dicen. Sí, es una generación mucho más abierta a esta parte. Mi papá jamás, 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 entonces nunca fue capaz de ser vulnerable, ¿no? Nunca fue capaz de aceptar errores, de nada, nada, nada. Entonces aquí siempre el error fue de los demás, pero él aquí nunca nada. Entonces eso hizo con que sufriera mucho, mucho, mucho toda su vida, se lo guardara en su interior, etcétera, etcétera. Y apenas ahora, a los 80 creo, empezó como más o menos a entrar en esa dinámica de entenderse, de poder platicar, de poder empezar procesos de reconciliación con las hijas, ¿no? Hay Ah, como mucha más de esa disposición, pero a los 80. ¿No? Entonces, claro, o sea, nosotras es que nos cae la baba, o sea, nos derrite de ternura y decir, o sea, y sin decir que también a nosotras desde hace unos 5 o 6 años ya se nos cayó también todas las expectativas, porque eso ha sido un tema muy fuerte de siempre estarle exigiendo un cambio, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? ¿Y por qué no cambias? Y nunca vas a cambiar y jamás vas a cambiar. En el momento en que quitamos la expectativa y dijimos, así es, así puede ser, y desde ahí lo podemos amar, aunque nunca cambie. Yo creo que por una parte él lo experimentó y ya nosotros quitamos bajamos la guardia, ¿no? Y eso también le permitió ser más libre, no sé, pero me parece que este cambio es importantísimo. O sea, en algún momento soltar la expectativa de que nuestros padres cambien y decir, ¿qué me impide amarlos así como están y desde dónde están y cómo son? ¿Mm? Y eso libera muchísimo, eso libera muchísimo, ¿no? Uno se suelta y en fin, muchos conflictos pueden terminar, ¿no? En ese sentido. a ambas partes, ¿no? A final de cuentas. O sea, Ujú. lo libera a ustedes y lo libera a él. Así es. Mm, Moviéndonos un poquito en el tiempo, estoy haciendo esto de esta manera porque la verdad deseo que la gente vea tus testimonios ahí en la descripción de los otros canales, pues está genial. Y si me centro en tu testimonio, pues dejamos de hablar de tu papá, pero particularmente hubo unas misiones que tomaste en Regnum Christi. Un año fue de servicio, en un retiro, perdón, un verano, y ese tomaste ese discernimiento y llegas y le comunicas a tu papá que el Señor te pide más, que no solamente te pide un año, dos, tres, como lo habías comentado, sino que te pide la vida. Y lo que me gustaría revivir un poquito esa conversación, si fue así de sencilla o fue un poquito más profunda, cuando él te responde que si es Dios quien te lo está pidiendo, pues quién es él para negarse. Esas palabras a mí en lo particular me simbraron así como que, wow, o sea, eh, digo, no hablabas mucho, pero yo como papá, viendo a mi hija, pensando en lo mismo, dije, chin, no sé si yo tendría esa capacidad, pues, o sea, y eso que según yo me digo cristiano católico, pero no sé si en ese momento, bueno, Dios sabe, ¿no? Pero, pero platícame de esa parte, cómo fue ese momento. Sí, ese es un tema porque realmente aquí es cuando uno se da gracia, uno se da cuenta, perdón, que existe el poder de la gracia, totalmente. Y como les dije, ¿no? Si mi papá es una persona así, de correcto y tal, sería impensable dentro de su esquema el que su hija no terminara la carrera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, yo soy la más chica de mis hermanas, o sea, yo llevo 10 años de diferencia con la que me sigue.
para ya empezar, eso ya fue un gran susto para mi papá. Eso ya fue como romper con sus esquemas. O sea, él tenía sus 2 hijas y punto, se acabó. O sea, son 2 hijas y después de 10 años aparezco yo. Entonces el hombre casi infartó, literal, él casi infartó, literal. Fue muy duro para él, ¿no? Pero bueno, heme aquí y al final ha sido una bendición para él, ¿no? Eh, y bueno, y él siempre tuvo la expectativa de que las 3 hijas terminaran la carrera y él siempre fue mucho de que fuéramos exitosas, mujeres, trabajadoras, y todo le salió al revés, todo, pero muy impresionante cómo es. Y él tenía esto firme, de hecho decía, no, no cásense, no, no tengan hijos, y el dinero, o sea, el dinero para mi papá es así, ha sido como un dios en su vida, o sea, tremendo, ¿no? Pero por lo mismo que les platico, Sí, porque claro. él, ¿no? A los 6 años esto fue su vida y tenía que sostener toda su familia y así, pero no tanto Dios en parte negativa, porque es un hombre muy generoso, muy generoso. Pero en fin, pero el tema es importante para que entiendan el contexto en el Sí, sí. cual salió mi vocación. Entonces, la primera hija resulta que no le gusta el estudio, o sea, mi hermana más grande no le gusta, o sea, sencillamente no le gusta, entonces hizo una carrera, hizo otra y no la terminó. Y mi papá frustradísimo con el tema. ¿Cómo que no terminó la carrera? Si yo trabajé toda la vida para darte el estudio, ¿no? Pues no, entonces ya no le funcionó el tema. La segunda estudió, hizo ingeniería, todo, terminó y casi que le entregó el diploma, ¿no? Como diciendo, mira, aquí está, pero ella siempre quiso, o sea, ella se casó y quiso cuidar de sus hijos y estar con su esposo, estar en casa, ¿no? Entonces nunca trabajó, nunca ejerció. Entonces a mi papá también fue como, ¿cómo es posible, no? 5 años de ingeniería y para nada, ¿no? Entonces, claro, yo estaba estudiando psicología y estaba haciendo la carrera, mi papá súper feliz diciendo, bueno, esta hija sí, esta va a terminar la carrera, va a ser psicóloga, ¿no? Y qué bueno, qué gusto, y él así todo feliz. Y en estos 2 años que yo estaba en la carrera, fue cuando conocí a las consagradas, ¿no? Fue cuando tuve mi conversión, fue cuando empecé a ir de visiones y mi vida empezó a cambiar fuertemente. Y, en fin, o sea, para este momento también yo tenía ya un novio, llevaba 3 años con él. Entonces, claro, mi papá ya veía, ay, qué bueno, por fin, esta pues va a terminar su carrera, se va a casar y así, ¿no? Ya pensaba todo su plan. Y en eso que yo hago estas misiones que me cambian la vida y que empiezo a experimentar que Dios me está llamando a la vida consagrada y es una experiencia muy fuerte y es un llamado del Señor muy fuerte. Y el tema era, ¿y ahora? Yo siento que Dios me llama y me llama ahora, no a que yo espere la carrera y luego, ¿no? Sentía que tenía que ser en aquel momento mi respuesta. Fue mi caso, ¿verdad? ¿Y ahora cómo le hago para convencer a este alemán que apenas me lleva dos años de carrera? Esto implicaría dejar la carrera y así, ¿verdad? El primer paso, y antes de eso, antes de dar el paso a la vida consagrada, dentro del movimiento Reino Christi existe la posibilidad de que tú puedas ir de voluntaria por un año a trabajar por la iglesia. Entonces, como yo estaba en este proceso de querer conocer más el movimiento para discernir mejor mi vocación, yo vi esta posibilidad como, pues qué bueno, es un año nada más, puedo encerrar la carrera por un año y luego regreso y la sigo. Y mi papá estuvo de acuerdo con esto, que para mí ya fue un gran paso, que me hubiera dicho, ok, muy bien, solo un año, ¿verdad? Entonces te vas, excelente, qué bonito, vives todo lo que tú quieres vivir y luego regresas y termina tu carrera. Y yo, sí, papá, exactamente, esto es. Entonces, bien lindo mi papá, se vino conmigo a la universidad, a cerrar la carrera por un año, todo estaba muy bien. Pero en este inter, en mi interior creció muy fuertemente de que ni qué año, o sea, Dios me está pidiendo toda la vida, o sea, y si voy un año es nada más para postergar una decisión que yo sé que yo tengo que dar en algún momento y la tengo que dar ya. Entonces fue cuando dije, tengo que hablar con mi papá, ¿no? Y eh, para eso fue importante, bueno, uno, siento que la oración, ¿no? La oración fue muy importante. Una consagrada me dijo, Vero, porque yo le dije, o sea, eso está imposible, él me va a decir que no. Me dijo, Verónica, mira, si Dios quiere, pon en manos de la Virgen.
déjalo eso ahí en manos de la Virgencita. Y si es de la voluntad de Dios, un milagro va a pasar, pero va a pasar, porque Dios cuando quiere algo prepara los corazones y así. Entonces yo, bueno, lo estaba pidiendo en mi rosario desde hace muchísimo por mi papá, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá se va un fin de semana a un retiro espiritual y yo le digo, bueno, mamá, reza porque le voy a decir a mi papá. Mi mamá, ok, entonces mi mamá ya rezando y era un día 8 de diciembre, justo el día de la Inmaculada Concepción, era un sábado. Entonces dije, perfecto, día de María, hoy es el día. Entonces me desperté muy tempranito, invoqué el Espíritu Santo, hice mi oración, dije, Señor, si tú quieres, toca el corazón de este alemán, porque solo un milagro para que diga que sí, ¿no? Y así fue, no sé, estaba yo en el desayuno con él y dije, papá, pues mira, ya sabes que yo me iba un año de voluntaria, pero siento que no sé cómo explicarte, pero siento que es algo que Dios me lo está pidiendo. Yo no tengo palabras como para explicarte, pero siento que Él no me pide un año, sino que me pide toda la vida para ser consagrada, ¿no? A Él. Entonces, claro, mi papá empieza a ponerse, pero vamos, rojo, rojo, morado. Dije, no, no, aquí ya va a ser uno. Y pues me sorprendió mucho su respuesta, ¿no? Me dijo justamente eso, hija, si es Dios quien te lo está pidiendo, ¿quién soy yo para decirte que no? ¿Verdad? Y para mí me sorprendió su respuesta, para mí fue un milagro, pero vean cómo es Dios de bueno. Lo que pasa, y me sorprendí, fue que su corazón ya estaba preparado, porque resulta que justo una semana antes de que yo le hubiera dicho esto a mi papá, el pastor de su iglesia luterana, el pastor, ¿ok? Que como les dije, éramos muy amigos de todos los amigos de mi papá de la iglesia, incluyendo el pastor, o sea, era gente que iba mucho a nuestra casa y conocía mi vida y así. El pastor que veía que yo me iba de misiones, que yo me venía a México a hacer aquí un curso, que no sé cuántos, el pastor estaba enterado de todo. Llegó con mi papá y le dijo, oiga, ¿usted nunca pensó que su hija podría venir a ser monja? Y mi papá, cuando escuchó eso, dijo, mi hija, monja, jamás. Claro, yo tenía novio, fiestera, de fiesta todo el tiempo, o sea, un desastre. Y mi papá, cualquier persona puede ser monja, menos mi hija. Pero le dejó el gusanito, le sembró el gusanito. Entonces a mi papá, cuando le tomas de sorpresa, es muy complicado. Pero cuando algo entra en su corazón y empieza a dar vueltas, eso le prepara mucho el terreno, ¿no? Entonces siento que el Espíritu Santo con este comentario del pastor le preparó el corazón a mi papá de tal manera que cuando yo le dije, pues ya estaba preparado de alguna manera, ¿no? Wow, qué impresión. Sí. Sobre todo pastor luterano, o sea, de alguna forma admitir todo lo que conlleva el decir una de tus hijas va a ser religiosa, ¿no? O sea, no es solamente decir cualquier cosa, es toda una concepción de varias, de la espiritualidad, del carisma, de etcétera, etcétera, ¿no? Sí, muy fuerte. Muy Sí, sí. fuerte, yo creo que igual, hasta para el pastor mismo, ¿no? O sea, hasta profético salió, ahora resulta, ¿no? Salió Entonces, profe, claro. Todos los bautizados de alguna manera, ¿no? Participamos en eso y lo que no sabía el pastor es que después de un mes mi papá ya se iba a ser católico, porque justamente este fue el tema, o sea, esto fue un 8 de diciembre que yo le dije a mi papá ah, y para eso es bien importante que desde hacía unos 3 años antes de que yo le dijera a mi papá empezó a participar mucho más activamente en la Iglesia Católica, porque así como mi mamá iba a la Iglesia Luterana, mi papá de unos años empezó también a venir con nosotros, porque yo empecé a participar en un grupo de jóvenes en la parroquia y mi papá es excelente asador de carne, o sea, los ah, churrascos brasileños, o oh, sea, mi papá hasta diploma tiene, para que tengan idea, hasta diploma de churrasquero tiene, o sea, de asador, de tan bien que lo hace. Y entonces había el famoso, la carne asada de la parroquia, una vez al mes, que los jóvenes nos encargábamos para conseguir fondos, entonces siempre yo invitaba a mi papá. Y mi papá empezó a hacer un grupo de amistades muy bonita ahí en la iglesia católica. Y iban por la carne, ¿verdad? Nada más, pero se empezó a hacer amigos. Entonces Dios ahí empezó a preparar el corazón de mi papá y luego viene esta noticia de que yo entonces me iba de consagrada y una de mis hermanas, que había tenido una fuerte conversión en su vida, una mujer muy apóstol hasta la fecha, le escribió una carta a mi papá diciendo, pues mira, pronto va a ser Navidad, tienes una hija que se va de consagrada,
toda tu familia es católica, y le escribió una carta pidiendo de regalo de Navidad que no queríamos nada más que se confesara y que pudiera recibir la Eucaristía con nosotros en este día. O sea, en otras palabras, que se hiciera católico. Y entonces le escribe 5 páginas del por qué le convenía ser católico. Entonces mi ¿Llegaste a ver papá, la carta? claro, le escribió muchísimo, muchísimo. Y mi papá nunca dijo nada. O sea, sabíamos que mi hermana le había mandado esta carta, Ok. pero él no dijo nada, o sea, calladito. Y mi mamá, a ver, ¿qué dices, no? Y nosotros, ¿qué dijo? Y nada, nada, nada. Hasta que el 24 en la noche, que fue mi última Navidad que pasé en casa con mi familia, mi papá todo solemne, así, invitó a toda la familia a platicar a las 7 de la noche, algo así, 6 de la tarde, diciendo, bueno, pues he recibido la carta, la he leído, he meditado en ella, les agradezco. Y efectivamente, durante estas últimas semanas busqué a un sacerdote, pues he platicado con él, o sea, he confesado, ¿verdad? Y el día de hoy, pues voy a recibir la Eucaristía con ustedes. Entonces, claro, para mí fue una señal de Dios como diciendo, mira, te cuidas de mis cosas y yo me encargo de las tuyas, ¿no? Y fue muy fuerte para mí, pues ver a mi papá entonces este día recibiendo su comunión y, y nada, y después, pues de manera, por un tiempo estuvo un poco yendo allá, un poco acá, hasta que en algún momento ya hizo su segunda confesión así más potente y pasó a la Iglesia Católica. Y desde entonces ahí está mi papá todos los domingos yendo a misa y muy comprometido en su fe. Muy bonito de ver, la verdad. Bendito Dios. La verdad es que, pues no me imagino, o sea, más bien me imagino un poquito cómo fue, sobre todo ahorita que lo mencionas ya con un poquito más detalle del tema solemne, ¿no? Pues al ser una persona así de formal como lo expreses, es como que, bueno, atiendo porque eres mi hija, pero pues me toca a mí, no sé, voy a hacer mi labor y pues ya les comunicaré en su debido momento, ¿no? Así como todo como empresario, ¿no? Y no sé si conociste a ese sacerdote con el que cual se confesó tu papá, el Sí, más... es nuestro párroco de toda la Ah, vida. Muy buena gente. Sí, y después ya se confirmó, mi papá también recibió la confirmación. ¿qué edad tenía? eh, 70, no, 65 años. 65 años de confirmación, bendito Dios. Sí. No, pues qué alegría. Fíjate que pues eso me llama mucho la atención. También una parte en la que en medio de eso eh, hubo una etapa de tanto de rebeldía como de incongruencia dentro de de tu llamado a vocación antes de dar ese último paso que ya era entregarte. Para quienes nos escuchan, obviamente como en todo en la vida del Señor es un proceso y el Señor va llamando a los corazones. Y, y me gustaría regresar solo por tema testimonial, es decir, porque fue un momento muy importante y creo que vale la pena resaltarlo, de cómo uno incluyendo, en este caso tu papá, en su momento, a lo mejor en su intimidad, con esa carta, tuvo ese momento que tú tuviste con sus diferencias en ese crucifijo a las 5 de la mañana después de haber regresado de una fiesta, ¿no? Cuando sientes esa, de alguna forma, pues ese llamado y aparte esa incongruencia donde entiendes el proceso y continúas. Nomás me gustaría regresarme en este sentido. Eh, que nos platiques cómo fue ese momento de, de darte cuenta de esa incongruencia y de todas esas fiestas. No sé si tu papá te decía algo por andar de tanta fiesta o simplemente mm, pues no decía nada o, como decimos en México, no la aguantaba callado, ¿no? Este, esa parte, que si te decía algo al darse cuenta tu papá de esa incongruencia y esas cosas que tú mencionabas y, y si nos platicas nuevamente ese momento de, Sí. de conversión. En fin, yo, o sea, desde
Desde los 12 he sido muy fiestera y he sido un dolor de cabeza para mi papá muy grande, porque él siempre trató de controlarme y decir no, no, no. Y llegué a un momento donde me vale y entonces me hice muy rebelde, porque claro, como yo fui la más chica, pues mi papá ya era grande, o sea, cuando yo era adolescente, en cierto sentido. Entonces, claro, fue muy distinto la educación con mis hermanas a yo en mi adolescencia, entonces siento que sí le di mucho dolor de cabeza y en algún momento como que ya, como desistió, o sea, como diciendo, ya, ¿para qué peleo, no? Eh, pero, pero eso no le quitaba lo que traía por adentro, o sea, traía su canción por adentro, o sea, nada más observaba y era como, o sea, no puedo creer, ¿no? O sea, no puedo creer. En fin, le di mucha lata, mucha lata a mi papá. Y, y bueno, y yo creo que por una parte, el hecho de cuando voy de misiones, que mi vida empieza a cambiar, y empiezo a ir a misa diaria, etcétera, etcétera, eso le da mucho gusto a mi papá, por una parte, mucho. Como que, por fin encontró a Dios y ya está un poquito mejor, ¿no? De hecho, muy interesantísimo que ahora, hace poquito, fui a mi casa y mi mamá me dice, ay, mira lo que encontré en las cosas de tu papá. Y saca él guardó, se me hizo interesantísimo lo que quiso él guardar, una servilleta donde yo escribí, papá, fui a misa, luego regreso. Fíjate, o sea, se me quiso guardar eso, como diciendo, ay, mira, mi hija yendo a misa diaria, ¿no? O sea, yo creo que a él, eso por una parte. Pero, por otra parte, me entró luego que yo estaba en este proceso de conversión, tuve luego una baja muy fuerte de nuevo, muy fuerte, donde ahí yo ya no estaba con novio, porque como les dije, o sea, tuve 3 años, ¿no? De un noviazgo. Entonces, claro, de cierta manera estuve más estable, o sea, no estaba yo tan fiestera como antes, ¿no? Porque estaba como más estable en ese sentido, pero cuando corté con él fue como, viva la vida, ¿no? Y volví a las andanzas de antes, pero con 19 años, o sea, entonces, claro, mi papá estaba enloquecido y me enteré después que ya estaba consagrada, que él estaba ya pensando en la posibilidad de conseguir un departamento para que yo viviera fuera de la casa. O sea, Wow. esa iba a ser la decisión de él, o sea, como diciendo, aquí ya no vives. Me iba a expulsar de la casa, o sea, y nunca dijo, me dijo después que yo estaba consagrada, pero estaba él con su volcán, o sea, que iba a explotar en algún momento, y feo, la cosa iba a ser muy fea, para que tengan idea, ¿no? Y sí, y ya con relación a lo que es mi Padre Dios, claro, porque ese es mi Padre en la tierra, ¿no? Que estaba así, mirando esta situación. Pero luego está mi Padre Dios, que también va viendo a esta hija con esta doble, con esta incongruencia, diciendo, ok, ella quiere consagrarse, pero al mismo tiempo, mírala, ahí está. Entonces, nada, me acuerdo de una vez, justo regresando de una fiesta donde me ha ido muy mal, muy mal, muy mal. Eran como las 4 de la mañana, 5 de la mañana, algo así. Y justamente mis papás no estaban de viaje. Entonces llegué a la casa, a un altarcito que mi mamá tenía ahí en su cuarto, me pongo de rodillas y empiezo a hablar con mi Dios Padre, ¿no? Diciendo, mírame, mírame, esta soy, esto es. Esto es lo que quieres, ¿no? Esto es lo que, o sea, ¿es esto lo que estás llamando? ¿Te das cuenta de lo que soy? Y me pareció tan bello, ¿no? Tan bella la respuesta de este Dios Padre, que es, sí, esta es a la que amo, esta es a la que amo, ¿no? Amo a ti así como estás y así como estás te llamo. ¿Mm? Pero no, porque esta no era mi identidad, no era lo que me definía, esta caída en la noche o esto, era más que eso para los ojos de mi Dios Padre, ¿no? Entonces, también para que eso me ayudó tantísimo, ¿no? A entender al amor incondicional de Dios, que no ve nuestras caídas y en base a eso nos define, diciendo, tú eres esto. No, es un Dios que dice, tú eres mucho más que esto, ¿no? O sea, y yo estoy viendo este mucho más, que por ahora estás atrapada en tu pecado, hija, sacúdete, vamos, y de hecho así fue, porque yo en mi corazón en este momento era tal mi arrepentimiento, tan sincero de verdad, que yo le dije, ay Señor, lo único que yo quisiera en este instante es confesarme y pedirte perdón.
Y súper bonito lo que me pasó en esta noche, que nunca se me va a olvidar. Eran las 5 de la mañana y el Espíritu Santo me puso en la cabeza algo que yo, ni siquiera yo tenía conocimiento, que era llama al capellán del ejército. Y yo, ¿qué? Ejército, y me acordé que había no sé cómo se dice, ¿no? En Cuartel. lugar del, un cuartel, exactamente. Cerca de mi casa había un cuartel. Entonces ahí me tienes llamando para ver la guía amarilla, ¿no? Un poco para ver, a ver, llamando ahí a las 5:30 de la mañana. Hola, ¿ustedes tienen misa? Y era un domingo tempranito, entonces ¿tienen misa? Sí, sí, tenemos misa a las 6 de la mañana acá. Y yo, y el padre puede confesar, sí, claro, él confiesa, puedes llegar antes de la misa y te confiesa. Claro, agarré el coche a las 5 de la mañana, me fui al cuartel y ahí estaba el capellán y me atendió en confesión a las 5:30 de la mañana, ¿no? O sea, Wow. cosa, y yo digo, no puedo creer, o sea, lo que es Dios, ¿no? Que ahí estaba y fue una confesión preciosa, pero en fin, un poco para hacer también esta relación de nuestro Padre, ¿no? En el cielo. El cielo. Sí, una anécdota realmente fuerte. Y sobre todo, precisamente esa última parte, ¿no? Cuando la escuché en la entrevista, pensé que no me iba a mover como en aquella vez, pero no, no pasó. Me volvió a conmover. Muchas gracias por compartirlo. Y, y, y yo pensaba, o sea, ¿cómo como papá vives eso? O sea, y ahorita estoy escuchando la parte, ¿no? O sea, de que ya estaba así como que cansado tu papá, ¿no? Y pues, wow, sin duda, pues sin duda, tanto Dios como tu papá, eh, definitivamente, eh, hicieron la persona que ahorita está hablando, ¿no? Y van mejorando, van puliendo. Y en ese sentido, ya no para ir cerrando un poquito, entiendo que San José es el patrono de Regnum Christi. Y me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Qué nos recomendarías a los papás que es un must, así es algo que debes de tomar de San José como padre? Porque estamos hablando de que fue el padre terrenal de Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos recomendarías? O sea, Yo, sobre todo mira, en este año de San José. Entonces, para sí, me tomar. viene algo automáticamente a la mente, que es ser custodios del don de Dios en sus hijos. Custodios, ¿sí? De alguna manera, todos los padres son padres adoptivos, o sea, de alguna manera, no solamente San José. Eh, Todos los padres tienen que tener esta conciencia de que no es mi hijo, ¿no? Y aquí tú haces lo que yo digo. Está prestado por Dios, está prestado. O sea, el hijo es de Dios y Dios te lo manda a ti para que tú seas custodia de su alma en primer lugar, que seas aquel que seas guía, ¿no? Para que el hijo y la hija puedan ser hombres y mujeres de bien. Yo creo que eso fue lo que San José hizo como padre, o sea, fue custodiando el don que había en su hijo y le fue enseñando a ser un hombre de bien, un hombre justo como él, eh, pero con esta conciencia de estar pisando terreno sagrado, ¿no? De tal manera que nunca sean un obstáculo los padres para que los hijos realicen la voluntad de Dios en sus vidas. Porque si hay algo que me da profundísimo dolor y me ha tocado tanto en estos 20 años de vida consagrada, ver tantos papás que las hijas veían clarísima su vocación y que el papá dijo no, Wow. no, muchos, muchos, muchos y muchos. Y digo, darás Ah, cuenta al cielo en algún momento, porque Dios había puesto una vocación ahí y a veces el papá corta, ¿no? Este llamado. Y entonces hay que tener esta conciencia de que no son sus hijos, o sea, están prestados por Dios y hay que saber, ¿no? Saber escuchar también los tiempos de Dios para sus hijos. amén. Y fíjate que esa era una de mis siguientes preguntas. Muchas gracias, esa me toca. Eh, mm, ¿Cómo ves en tu trabajo con los jóvenes precisamente?
ya mencionaste un poquito, pero profundizar más. ¿Cómo ves la figura paterna dentro de todas esas jóvenes? Porque particularmente, pues, mayormente trabajas con jovencitas. Entonces, ¿cómo ves la figura paterna dentro de esa mujer? O sea, está desgastada, estamos tomando liderazgo, estamos ausentes, cosas que a lo mejor yo sé por lo que sea, pero ¿cómo lo ves tú desde tu Mm. servicio y tu Bueno, apostolado? hay un tema que yo quisiera tocar, que es el siguiente, em, y que afecta en la espiritualidad, porque mi área es atenderlas en dirección espiritual, ¿no? Mi área es escucharlas, cómo ellas se relacionan con Dios, cómo van en su vida de oración, o sea, este es como mi campo. Y en este campo me doy cuenta que en la relación con Dios, ellas piensan que ellas tienen que dar la talla para que Dios las ame. Y yo digo, ¿de dónde sacan esta idea? Estas niñas, ¿de dónde sacan esta idea? Lo aprendieron en la casa, ¿sí? De alguna manera, como diciendo, si yo no soy tal cosa, mi papá no me ama. Si yo no soy tal cosa, mi mamá no me ama. ¿Me explico? Eso es durísimo, ¿no? Ese es un tema que siento que es importante trabajar, el decir, te amo por lo que eres. Y claro que quiero que des lo mejor, porque sé que puedes dar lo mejor, pero lo que eres. ¿Sí? Porque a veces podemos pensar, ¿no? Que Dios es como la maquinita de Coca-Cola, ¿me explico? Ajá. Donde si yo pongo esta monedita, ¡pum!, me sale la Coca-Cola. Y Dios dice, no, no me tienes que echar la monedita, no me tienes que echar la monedita, o sea, te amo por lo que eres, hija, te amo por lo que eres y te afirma en lo que eres. Entonces, eso es lo que pido a los papás, que afirmen a sus hijos en su identidad de hijos amados. Amén. Eres mi hijo y eso me basta, ¿no? Voy a querer lo mejor de ti siempre. Pero no te amo menos porque das menos. Y a veces podemos ser crueles, ¿no? Y te fuiste mal en el estudio, pues ahí te va una manera de que tienes menos mi mirada, tienes menos mi amor, bajamos, ¿no? La capacidad de amar. Entonces el niño va aprendiendo de alguna manera de que mi amor está condicionado. El amor de mi papá está condicionado, ¿no? En tanto cuanto yo rindo. Y eso afecta mucho en la vida espiritual, ¿sí? Afecta mucho en la vida espiritual. En fin, creo que ese sería como un poco mi consejo, trabajar esta gratuidad en el amor, ¿no? Esta gratuidad. Claro, no es el hijo es un desastre, no sé cuánto, no digo nada. Y, no, o sea, un papá tiene que saber distinguir, Sí, ¿no? Es sí, claro. decir, una cosa es tu persona, otra cosa es lo que haces. Y lo que haces yo puedo recriminar. O decir, no, lo que estás haciendo está mal, pero no eres esto. Porque Dios distingue el pecado del pecador. Igual que en esta experiencia que yo estaba ahí, ¿no? Él no me veía como Verónica pecadora. Me reprendía mi pecado, diciendo, esto no, pero tú sí. ¿Sí? Entonces, de igual manera sucede con los hijos, el decir, tú sí siempre te puedo recriminar lo que haces, pero no condicionar una cosa con la otra, ¿verdad? Sí, claro. Me impactó. En Eh, fin. eh, ya para ir cerrando una pregunta, un comentario más. mm, Actualmente, como sabemos que por diferentes razones hay papás que no están cerca de sus hijos. Hay unos que no quieren, y hay unos que no pueden y que quieren. Entonces, ¿qué le dirías a ese papá que en este momento ansía estar con sus hijos, pero por lo que tú gustes y mandes? Solo Dios sabe las razones por las cuales no puede estar con sus hijos, pero ese papá quiere estar con ellos. ¿Qué le dirías a ese hombre eh, que quiere y no puede por la razón que sea? Que Dios sabrá cuál será. Mm. Yo creo que hay maneras, ¿no? De saber, de poder estar. Em, en fin, o sea, depende de la situación o lo que sea, ¿no? Puede haber muchos matices en esta Claro. pregunta, ¿no? Los papás que quisieran estar, pero los hijos no quieren estar con ellos. Eso debe ser muy duro, ¿no? Debe ser muy duro para un papá. No sabría ni qué decir. O sea, solamente acércate a Dios y reza ahora por tus hijos.
no dude que los hijos los aman, solamente que justamente por el gran amor que tienen están dolidos y por eso, eh, en fin, porque cuanto más amas a una persona, generalmente las reacciones son más contrarias, ¿no? En fin, entonces saber que hay amor y que con el tiempo también todo pasa y que no dude en hacer caminos de reconciliación, que no se plante sobre un orgullo. Lo peor que puede pasar es un papá plantado sobre el orgullo, diciendo, no, pues si mis hijos están así, pues allá ellos. Aquí no, o sea, que el papá pueda hacer caminos también de reconciliación, que no se trata de estar tocando el tema. Yo veo que mi papá ha sido magistral en eso, o sea, hay tantos temas que él podría tocar y que podrían ser sumamente dolorosos. Y no lo hacemos, no lo hacemos. Sencillamente a veces estamos ahí tomando una cerveza juntos y sans, y escuchando su música, y le encanta la música y estar. Así como les dije que cuando era chiquita me encantaba este primer recuerdo de estar sentada con él, viendo la tele sin hablar nada. Entonces, encontrar estos caminos con los hijos de verse, pero no para estar hablando temas, sino sencillamente para estar de otra manera, ¿no? En fin, podría ser algo así. Muy bien, muchas gracias, bro. Ya la última, por sí, las últimas dos secciones, y yo voy a decir, para terminar un poquito más, menos solemnes, eh, voy a decir una palabra y tú dices lo primero que se te venga a la mente. Ay, ¿Te parece? Ok, Cristo, amor, María, madre, misa, alimento, confesión, paz. oración, ¿Cuál? oración, Ah, relación, familia, unidad, regnum Christi, familia. santo de tu devoción, San Pablo. San Pablo. Y ahora sí, esas son todas. Eh, Bien. una pregunta que no te hice, que te hubiera gustado te hiciera, y si tienes alguna pregunta para mí. Ay, no, no sé. Yo no sé si a lo mejor me hubiera gustado que me preguntaras tal cosa, no sé. Ah, bueno, a ver, yo tengo, pregunta que O me si hubieras tienes- hecho, creo que me hiciste todas, está muy bien. Yo te tengo a ti, tú eres papá. Sí, ¿Qué es lo que más te apasiona de ser papá? ver a mi hija crecer. Ujú. Muy bien, esa es mi pregunta. No, pues muchas gracias, Verónica. La verdad es que fue un deleite, muchas gracias. Y pues a todos los que nos ven, pues ahí dejo en la descripción, como decía, de este video, las entrevistas de su testimonio, muy bueno. Cualquier comentario, pues también háganlo saber si tienen alguna sugerencia de tema a tratar. Como papás, pues con todo gusto. Eh, Me identifico mucho con un escritor que se llama Julio Cortázar, no sé si lo conoces, pero hay una entrevista que él dice que es un hombre, se describe a sí mismo, dice, tengo muy mala elección en materia de sentimientos, dice. Soy de esos que lloran en el cine y luego sale disimulando la cara. Y, y, me identifico mucho con él, soy sensible y me conmueve. Entonces, este impulso de corazón que sale para hablar a otros papás que probablemente soy de los menos o lo que sea, pero no es relevante. Lo que es relevante es que habemos muchos papás que necesitamos tomar liderazgo de la vida de nuestros hijos y sobre todo para custodiar, como bien nos recomienda Verónica, para custodiar sus corazones, sus vidas y sobre todo lo que Dios va a hacer con ellos. Entonces, quédate con lo positivo de esta entrevista. Si hay cosas que no compartes o que no te gustan tanto, pues, y podemos mejorar, con todo gusto, déjanoslo saber y pues, muchas gracias. No, gracias, gracias Rubén por la iniciativa y ojalá todos estos papás sigan escuchando estos espacios que van iluminando más que nada en esta misión, porque es una misión, es una vocación, no se nace sabiendo, sino que se va aprendiendo en el camino y tener una comunidad que te ayude a aprender me parece de oro puro. Así que gracias por esa iniciativa tan bonita y necesaria. Que Dios te bendiga.